vamos a leer, aunque sea con el tiempo que me da, vamos a leer hasta el 8. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea que, sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o sentate aquí abajo en mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien. Golpe duro para los hermanitos a los que Santiago les mandaba la carta, al parecer, ¿no? A nosotros no, porque no somos judíos, no somos los destinatarios. Quería zafar. Toda la palabra de Dios es y útil para quién. O sea, para mí en primer lugar, ¿no? Y para cada uno de nosotros. Hablamos un poco del contexto la clase pasada. Dijimos que había dos corrientes de pensamiento en cuanto a esto. La primera la describí, la segunda no. Y dijimos que, por ejemplo, la palabra que decía congregación en el verso 2, cómo era en realidad la palabra griega, no era eclesia, sino lo que después se traduce como sinagoga. Muy bien. Y esto nos daba también indicios de lo antiguo de esta carta, de todavía esa iglesia judía, y los destinatarios judíos. Hablamos un poco de cómo funcionaba una sinagoga, y ahí vemos la primer corriente de pensamiento de que lo que Santiago se está refiriendo aquí es a un juicio dentro de la congregación y la acepción de personas en el juicio. Recordamos también que no solo esta práctica era también de la ley o de los judíos, ¿sí? Que ellos juzgaban en la sinagoga cuestiones referentes a la ley, esto desde Moisés incluso hasta la actualidad, sino que eso pasa también a la iglesia. Y leímos el pasaje en 1 Corintios o 2 Corintios, 1 Corintios, donde, ¿qué les dice Pablo? ¿Ustedes qué estaban haciendo, los hermanitos? ¿Tenían litigios y a dónde se iban? Se iban al mundo, ¿no? Y no resolvían las cuestiones donde las tenían que resolver, que era en la iglesia. Y él les dice, primero ya era algo grave que haya litigios entre ellos, ¿no? Y lo segundo grave es que no puedan encontrar a uno que pueda ser mediador, a una persona que tenga conocimiento para resolver cuestiones en la iglesia. O sea que eso no quedó solamente en el pasado, sino que es un principio de Dios para la actualidad. Los problemas, dijimos, que hay en la iglesia se resuelven ¿en dónde? En la iglesia, ¿sí? Por eso Dios da autoridades también en la congregación y personas capacitadas con conocimiento de la Escritura, pero también con sabiduría de lo alto. Ahora, en la segunda corriente de pensamiento dice que también Santiago tenía en cuenta no a un juicio que se estaba llevando a cabo allí en la congregación, sino un culto, propiamente dicho, ¿sí? Recordamos nosotros que la iglesia
nace con costumbres también arraigadas judías, en la medida que ellos dejan la sinagoga y empiezan a tener reuniones en sus casas, empiezan esas reuniones a ser abiertas a los demás, ¿sí? No era un núcleo cerrado, no era, aunque eran llamados una secta, ¿se acuerdan? Secta del camino, ¿sí? Ellos predicaban el Evangelio y ¿dónde más iban a ir esas personas que se acercaban a la fe? A donde ellos se congregaban, en las casas donde estaban, ¿sí? Y así iba creciendo el número. En la medida que la persecución no estaba, esas puertas estaban más abiertas. En la medida que se acrecentaba la persecución, y ya el cartelito no lo pondría en la puerta, ¿no? Estaría más oculto, rotarían las casas para congregarse, para no llamar la atención y todas las cosas que nosotros sabemos que pasaba, y ojo, que sigue pasando hoy, en países donde el Evangelio no es recibido y donde las personas que por andar con una Biblia bajo el brazo pueden sufrir cárcel y tantas cosas. O sea, no es algo, hoy lo estamos viviendo también en pleno siglo XXI, hermanos nuestros que llevan el Evangelio a riesgo de sus vidas. Entonces, Santiago acá, según también esta corriente de pensamiento, dice, lo que pasaba acá es que en esas casas que ellos se juntaban, que en este tiempo, acuérdense, todavía no había una persecución general romana, si ellos habían sido esparcidos por la persecución en Jerusalén, que acuérdense era de los mismos judíos, ¿no? en la cual Pablo fue uno de los más acérrimos, ¿no? Después el Señor lo da vuelta, ¿no? Lo cambia, lo transforma. Pero en esos cultos y en esas congregaciones, Él les dice, no se sabe si esto había pasado realmente, probablemente sí, ¿no? Porque no es solamente un ejemplo, esto podría haber pasado. Lo que es una palabra que yo no la conocía, pero cuando empecé a estudiar el tema me llegó, que es esnoísmo. Alguno capaz la conoce. ¿Saben qué es? Exagerada admiración por todo lo que está de moda o se considera distinguido y elegante. Al parecer había un poco de esto, ¿no? De esnovismo. Porque hay un contraste muy marcado. ¿Quién entra a esa congregación? Se olvidaron de la historia. ¿Quién entra? Entra una persona que... bien vestido y vas a Pero fíjense que él dice, el anillo de oro no es una cuestión así al pasar, ¿no? Para la época muy posiblemente los anillos de oro, incluso los sellos que tenían a veces los anillos, eran de funcionarios o de personas que tenían quizá algún cargo público, o podría ser también alguien muy distinguido de la nobleza, ¿sí? ¿Y el contraste cuál es? Pobre. Recontra pobre, ¿no? Porque ¿qué dice? Sí, ¿no? Porque básicamente esa es la palabra. Hay un vestido. Hay uno que se para allá en Chile. Está siempre. Sí. Yo digo, ni siquiera debe tener un problemita, ¿no? Pero anda con una ropa todo el tiempo, que vos lo ves, los pantalones todos andrajosos. Mirá que hay gente pidiendo. Una bolsa de basura atada en el pie. Terrible. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, hay dos clases sociales muy marcadas, ¿no? En un mismo lugar. No está esto, no es coincidencia, ¿no? Como se dice, es casual que Santiago lo ponga acá y lo distinga. Porque lo que él quiere denotar acá es que en esa reunión estaban entrando dos representantes de dos posiciones sociales distintas. Y no había mejor lugar donde la mirada del alma desnuda se podría sentir más cómoda que en la casa del justo, ¿no? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Y cómo actuaron en consecuencia? Primero observan, relojearon. ¿Y después qué hacen? La diferencia, excepción de personas.
dan el mejor lugar al rico distinguido, posiblemente el funcionario podría ser, que al pobre, o quedate parado o ahí en mis pies, ¿no? No es solo la consideración visual, porque a ver, nosotros tenemos siempre, a veces instintivo, ¿no? Vemos algún sospechoso o algo, sobre todo con tanto a veces inseguridad, ¿qué hacemos? Y cambiamos de vereda, ¿no? O tenemos precauciones. Pero el tema es que acá no había riesgo de vida ni nada de eso. Estaban en congregación, ¿no? Y no hubiese pasado nada quizás si ellos miraban con cierta diferencia, pero les daban los mismos lugares a los dos, ¿no? Porque nosotros dijimos que las batallas, ¿dónde se ganan? Acá arriba, porque acá se libran las batallas espirituales, ¿no? Pero ellos no solo hicieron acá una distinción, sino que después ¿qué hicieron? Actuaron. Exactamente, ¿sí? Entonces, Santiago para nada está ponderando eso. Ese novismo, yo les pregunto, ¿hoy sigue en la iglesia? ¿Qué les parece a ustedes? Recuerden la definición. Admiración por lo que está de moda o se considera distinguido y elegante. A lo largo de la historia, ¿pasó esto? Pasó, y lo vemos en la formación incluso de la iglesia oficial, ¿no? Donde empezaron a procurar, no solo, ya no era la humildad de un lugar donde se congregaban, empezaron a ¿qué? A gastar dinero no en beneficio de los necesitados, sino en la opulencia, el oro y tantas cosas. Y lo segundo que hicieron, tener el favoritismo del Estado, porque se alió la iglesia con el Estado, ¿no? Y esa alianza fue totalmente pecaminosa, porque eso después les dio autoridad incluso para matar en nombre de la iglesia, ¿no? En nombre de lo que se llamó en un tiempo también la Santa Inquisición. Y eso es justamente por el esnovismo, ¿no? Yo me pregunto también si en mi vida puede existir atisbos de esto, de que pueda hacer diferencias, sobre todo no solo, porque a ver, uno no deja entrar a la casa tampoco a cualquiera, ¿no? El Señor nos dio bienes, nos dio una familia, nos dio un lugar que tenemos que cuidar y proteger, no metemos a cualquiera en nuestra casa, ¿no? Pero en la consideración que uno tiene, hay algo de esto en nosotros, discriminamos personas o valoramos por sobre otras. ¿En la congregación puede existir esto? No quiero por ahí sacarles respuestas, son preguntas que yo me hice y se las traslado para que podamos meditar también en esto, ¿no? ¿Puedes volver a decir la definición de novismo? Sí. Exagerada admiración por todo lo que está de moda o se considera distinguido y elegante. Al admirar esto, ¿qué hacemos con lo otro? Lo despreciamos, ¿no? Bueno, pensemos si esto puede llegar a ocurrir. Yo lo he visto tristemente en congregaciones, ¿no?, donde se ven sectarismos. Pasaba en Corinto, ¿se acuerdan también? Discriminando a los de clase social más baja, incluso a los esclavos. Se comían, dice, su propia cena y ¿qué hacían? Dejaban de lado, ¿no? Sí. En las cosas también lo vemos. Las cosas. En la admiración por unas personas y por otras no, pero en las cosas también. El consumismo, hablo un poquito de eso me parece. Vamos dejando cosas útiles, por ejemplo, cambiamos un celular que anda bien por uno más moderno y así vamos. Ropa que está buena, por ropa más moderna, que está buena. Una sociedad que va dejando de lado algunas cosas por otras de moda. O sea, el novismo también, ¿no es sí, eso? Sí. Nos puede pasar también, hablando de iglesia, actualmente, Sí. que hoy por internet tenemos, como estamos nosotros reproduciendo en internet la reunión, escuchás, ves reuniones y predicadores que son excelentes. Que escuchás unos mensajes espectaculares, pero si vos ves toda la reunión, hay mucho de show, y decís, ¿y qué hago con esto? Me genera un conflicto, porque hay predicadores que la verdad llega la palabra de Dios. Ahora, alrededor de eso, vos tenés todo un show que decís, ¿qué hago? Porque estoy cómodamente mirando en casa y digo, wow, está muy bueno lo que estoy
crecimiento? Cuando abren la palabra, cuando empiezan a predicar, pero el resto. Bueno, a ver, hay cosas que obviamente si nosotros, porque a ver, no podemos decir que estamos en contra de la tecnología y en contra de que este lugar pueda ser más cómodo, ¿no? Para que la gente esté mejor. El problema de la definición es eso, es la exagerada admiración. Porque vos cuando solamente te dedicás a eso, es como decíamos recién, la historia triste de la iglesia oficial, dejaste lo primero, dejaste lo fundamental, ¿no? Leíamos la vez pasada, por la clase anterior, que cuando la iglesia de Dios gasta dinero de los hermanos, ¿no? Ofrendas de los hermanos, o diezmos, lo que quieran, en eso, y hay hermanos que están pasando necesidad en tu congregación, perdiste el norte, totalmente, ¿no? Dijimos que en el contexto de estos hermanos posiblemente la necesidad, porque eran hermanos pobres, les llevó a correr un poco el eje. De decir, bueno, puedo tener algún favor poniendo a este hermano acá con anillo de oro. Si está en el gobierno, y puedo algún favor recibir, ¿no? Y bueno, es algo que también puede ser, como dicen ustedes, algo que, en lo cual también no estamos ajenos a caer, ¿sí? El prójimo nuestro es todo, son todas las personas que están al lado nuestro, son los pobres y son también los adinerados, porque nadie se salva por ser pobre. Y no es que el pobre por ser pobre ya es bueno. Hay pobres que son hijos de Satanás, realmente, y hubo ricos que fueron muy justos y ricos que fueron también, ¿no? Un desastre. Entonces, decíamos, y hoy en la cena recordamos, gracias a Dios que Él no hizo acepción de personas con nosotros, que necesitábamos tener algo para acceder a la gracia de Dios, ¿no? O por pertenecer a, como leíamos en la historia de estos judíos. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, mayormente a quién. Bien. La segunda pregunta que sale, y que esto puede llegar a confirmarla, es si estos ya eran miembros de la iglesia o no. ¿Qué les parece a ustedes? Aparentemente no. ¿Alguien piensa lo contrario? Que habla ahora, calla. Aparentemente no lo eran, ¿sí? Y una de las cosas es porque ese pobre que entra andrajoso no es considerado como un hermano. La costumbre de la iglesia desde el inicio, ¿cuál fue? A los pobres se los sustenta, a las viudas también, y a los huérfanos también. Uno de los problemas, habíamos leído, de la iglesia primitiva, ¿cuál fue? Habían unas viudas que eran judías, pero de la diáspora, o sea, griegas, que no estaban siendo bien atendidas. ¿Y qué pasó? Se nombran ahí por primera vez personas para atenderlas, para que se pueda atender bien a todos, a todo el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, esto queda a lo largo del tiempo, sigue hasta el día de hoy. Hoy nos encargamos de nuestros hermanos necesitados. La iglesia, ustedes saben, cuando hay un hermano necesitado va y suple, ¿sí? Esto sale del corazón de Dios también. A Pablo, ¿se acuerdan cuando va a predicar? Muy bien, Pablo, pero no te olvides de los pobres, le dice. ¿Y Pablo qué dice? Procuramos también hacer eso, ¿sí? Se estaba refiriendo principalmente a los pobres de Jerusalén. Por eso Pablo en sus viajes aprovechaba y que juntaba ofrendas de las iglesias para después mandar a Jerusalén. Esto pasa a lo largo del tiempo, y si hubiese sido un pobre de la iglesia, no hubiesen permitido que sea un indigente. Lo hubiesen atendido, lo hubiesen solventado, ¿sí? Por eso es que se cree mayoritariamente que estos no eran ya miembros de la iglesia, que eran dos personas que en esa congregación abierta entraron. Posiblemente eran sido judíos, por el contexto de la iglesia ahí. Pero un judío era un acaudalado adinerado y el otro era un mendigo o un pobre, ¿sí? El 2 te lo dice, ¿no? ¿Cómo? El 2 te lo dice. ¿Por qué? Porque si en vuestra congregación entra un
Sí, por eso le digo, pero podía ser un miembro que entraba también. Por eso la pregunta es válida y cuando estudian surgen estas preguntas del estudio, ¿no? Pero traer a consideración esto, es decir, que la iglesia siempre se ocupó de los miembros necesitados. Ahora, había algo que el verso 4 dice acá, dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con qué. Y ahí está el fondo de la cuestión. ¿Se puede ser un buen juez con mal pensamiento o con un criterio discriminatorio? Lo que está hablando acá, porque a ver, Mateo 7.1 dice, por ejemplo, no juzguen, ¿para qué? Para que no sean juzgados. El concepto del juicio acá es basados en la apariencia. Porque nosotros sí tenemos la posibilidad de juzgar, y juzgamos, ¿sí? No solo como individuos, sino después como cuerpo de Cristo. En la época también de la iglesia naciente, los encargados de juzgar sobre esto eran los apóstoles. Si entraba alguien que traía una doctrina, se juzgaba, ¿sí? Y después también había consecuencias, había disciplina, sino había... O sea que hay un derecho dado por Dios de poder juzgar en base a criterios nuestros. ¿En base a qué? A la palabra de Dios. Por eso decimos siempre, la autoridad suprema es la palabra de Dios. El problema es que estos hermanos, conociendo la ley, ¿qué estaban haciendo? Discriminando. Por solamente las apariencias o el rédito o el beneficio que ellos podrían obtener de eso. Ahora fíjense, Juan 7.24, ¿tenés ahí la Biblia, Gonzalo? No te vemos, Gonzalo. Ahí atrás, a ver, José, buscate Zacarías 7.9. ¿Qué busco yo? Buscá Juan 7.24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Bien, esa es la forma, ¿sí? Esa es la forma de que un hijo de Dios juzga. El justo juicio solamente puede venir de una ley justa. ¿Me siguen? Yo puedo juzgar con justo juicio si me aferro a una ley justa. Si no, no puedo juzgar, porque estoy utilizando criterios míos y mis criterios hoy pueden ser uno y mañana otro, ¿verdad? Y Zacarías 7.9, ¿qué dice? José, pasá el micrófono. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Bien, hay muchos más textos, yo no los puse acá, pero donde la ley establecía que no se podía hacer distinción por ser rico, ser pobre, o ser más noble o no noble. Los pecados se llevaban siempre a la ley y la ley era la que impartía el juicio. Hablamos un poco también hoy de los esclavos, es lo mismo, no por ser esclavos no era que no tenían ningún derecho, todo lo contrario, quien lee el Levítico y todas las ordenanzas saben que también los siervos y esclavos tenían también derechos dados por la ley, ¿no? Porque muy a pesar de lo que era un esclavo para la época, la ley vino dada a un pueblo elegido por Dios para ser un pueblo justo, para llevar los principios de Dios. Por eso que hoy igual, aunque hay cosas que no entendemos, tenemos siempre que buscar el principio detrás del mandamiento, ¿sí? Porque los principios de Dios no caducan nunca. Los principios de Dios son eternos. La gracia es eterna, su misericordia, el amor de Dios y también la justicia, ¿sí? Y eso solamente no lo sé yo por lo que yo crea, sino por lo que yo lea y lo que se revela de su palabra. Por eso qué importante es conocer la Biblia. Porque aún como padres no podemos tener buen criterio para criar a nuestros hijos si no conocemos la palabra de Dios. Si no vemos lo que la Biblia nos dice, cómo debemos ser primero los padres para después cómo educar a nuestros hijos, ¿no? Y nosotros vemos, tristemente, a lo largo de la historia, cómo se deja de lado, porque ustedes piensen que la educación pública que nace de
de lo que se llama reforma, de ahí nace la educación pública, la base de enseñanza para aprender a leer era la Biblia. Y una de las cosas que los reformadores hacen, no solo llevan la verdad oral, sino que para ellos es fundamental tenerla escrita, y por eso hay una explosión logarítmica de la palabra de Dios a las lenguas vernáculas, ¿sí? Porque después utilizaron ellos la Biblia escrita para alfabetizar a la gente y llevar el Evangelio. Exactamente, ¿sí? La Biblia oficial y autorizada por la Iglesia era solo en latín, ¿sí? Eso lo recordamos. Ahora, no hace tanto tiempo atrás se permitió también que la Biblia pueda ser leída en los colegios. Y fíjense esto, ¿no? Cuando deja la Biblia de estar en los colegios, empieza a leerse más en las cárceles. Esto es tristísimo porque habla de una degradación moral. Cuando se deja de lado la palabra de Dios, lo único que puede aparecer es tinieblas, porque la palabra de Dios es luz, como Dios es luz. ¿Sí? Y el Logos hecho carne, que es Cristo, nosotros vemos la palabra inspirada por el Espíritu aquí. Por eso esto es luz, es alimento, es justicia, es verdad. Cuando nosotros nos alejamos de esto, no podemos tener buenos criterios ni para criar nuestros hijos, ni para decidir qué trabajo voy a hacer o qué socio voy a tener. Porque lo que quieran pensar ustedes, nosotros ya estamos ya creciditos, pero si le hablaríamos a jóvenes, bueno, ahí atrás por ahí jóvenes, ¿qué mujer voy a tener, qué esposa o qué esposo? Si no hay criterios bíblicos para poder decidir, nuestra vida se va a transformar en un real desastre, ¿sí? Y lo principal es justamente, estas dos personas tenían que haber encontrado equidad en la iglesia donde iban. Porque el mismo Dios de ellos es el mismo Dios que no hacía distinción de personas. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Lo contrario. Pero no era, ¿saben qué? Por ignorancia, El conocimiento tenía. Y esto es otro problema también. Tenemos conocimiento y sí, los que tenemos muchos años también, ¿no? ¿Cuántos mensajes de este lugar se han escuchado, ¿no? Y cuántas lecturas. Pero el conocimiento no es nada si eso no hace una transformación en nuestra vida. ¿No? Por eso leíamos también que Santiago les dice que no sean solamente oidores, sino que ahí está la bendición de Dios y ahí está la sabiduría, en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Cuando lo dejamos de hacer, aunque lo sepamos, entonces dejamos de ser sabios y dejamos de actuar como es digno. Dice, terminando, ya son las 12. El pecado de esta iglesia entonces era el pecado de discriminación y de menosprecio. Y eso no puede estar nunca en nuestra vida. Sobre todo, ¿saben qué? Ellos se aferraban todavía un poco a la ley y la ley ya hablaba de esto también. No es que ellos se aferraban a una ley que no hablaba para nada, todo lo contrario. Si hay algo que la ley mencionaba era de no hacer esta acepción de personas. Ahora, dice, por ejemplo, el verso 5, vemos que, había un mal criterio para juzgar porque partía de su mente que había malos, ¿qué dijimos? Malos pensamientos, ¿sí? Hermanos míos amados, fíjense cómo se refiere Santiago a ellos, ¿no? Porque realmente eran hermanos amados que él veía que se estaban comportando mal y rápidamente quiere que cambien eso. Y les trae a consideración algo acá, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, o a los pobres según este mundo, se puede traducir también, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué le está diciendo acá Santiago o Jacobo? Que Dios, ¿qué dice? Se fijó en los menospreciados del mundo. Porque eran pobres según el mundo. Y Dios los elige para que sean ricos, que tengan anillos de oro y ropas. No. ¿Para qué dice que los eligió? ¿Ricos en qué? Ah, ahí está. Y herederos del reino. Eso también a veces está un poco trastornado, sobre todo en los mensajes que escuchamos y el evangelio que se llama de la prosperidad. Dios no nos eligió para que seamos ricos o tengamos una buena posición social.
Y eso lo vemos también a los que nos gusta la historia del cristianismo. Los hombres quizás que han transformado más o que han generado más influencia, no fueron porque eran ricos o eran poderosos o tenían influencia. Todo lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos un pasaje que dice que lo vi, ¿cómo es? ¿Para qué? Para avergonzar, dice, a lo que el mundo obviamente considera como algo elocuente. ¿Quiénes eran los 12 que el Señor eligió? Qué interesante esto, ¿no? A veces Gonzalo dice algo que es real, ¿no? Se nos pega un poco esto. El mundo valora por lo que vos tenés, ya sea en posesiones o en capacidades, o en títulos o en lo que sea. Eso valora el mundo, ¿no? Cuando Satanás tienta al Señor Jesús, ¿qué le muestra? La gloria de los reinos. Y dice, todo te voy a dar. Ese mismo concepto y ese pensamiento pasa al mundo. De buscar lo esplendoroso, la gloria, el saber, los títulos y todo eso. ¿Y eso es lo que Dios se fija? ¿Qué dice el salmista? El corazón no despreciarás tu vida. Qué bueno que un día pudimos llegar así al Señor, ¿no? Y qué bueno que podamos saber que el fundamento, fíjense, la elección de Él es para salvación, para redención, para heredar un reino, pero para hacernos ricos ¿en qué? En fe. Esa es la riqueza que nosotros tenemos que anhelar. Y es una pregunta que siempre me hago cuando uno estudia la palabra de Dios. Se da cuenta no solo que cada vez es menos, sino que cada vez se toma más en falta, ¿no? Porque encontramos no solo, como hoy veíamos en la cena, ¿no? Personas que tenían una fe tan noble, ¿no? Y tan ciega, por decir. Nosotros a veces incluso oramos y le pido por las dudas si me oyo, por las dudas me quiera cumplir lo que le pido, ¿no? Y a veces vamos con oraciones que no llegan a ningún lado, ¿no? Y que puede estar en nosotros siempre este sentido de que tenemos que ser ricos en fe. ¿Buscar qué? Primeramente qué. El reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, hermano, todo lo demás, eso lo tenemos que creer por fe. Todo lo demás Dios lo va a añadir. Pero lo primero que nosotros tenemos que buscar es ser ricos para Él.